Perdón. El mío. Y ¿cómo se llama? Y bueno, el uso industrial y particularmente desde lo que es la cátedra libre, nos interesa la parte de alimentos, relacionado con lo que es la... Se te silenciaste, no sé por qué. Ahí está. Perfecto. El uso industrial, como decía, respecto a lo que es el alimento, semillas, harinas, alimentos suplementados que pueden ser con el CBD o el THC, y también el uso, bueno, recreativo, porque, digamos, todo tiene un interés relacionado con lo que es la salud y lo económico. Una cosa que nosotros siempre focalizamos mucho en lo que es la cátedra libre es respecto a la legislación que existe vigente, y bueno, relacionado con lo que es la cannabis sativa, hay mucha legislación fundamentalmente que empezó a aparecer en este último tiempo. Podemos circunscribirnos al inicio, cuando en el 61 la ONU establece la Convención Única sobre Estupefacientes, y creo que ahí sella un poco la estigmatización que hay respecto a lo que es la cannabis. Me imagino que después Benjamín hablará un poco al respecto. En el 89 se establece la ley de drogas, donde penaliza el consumo y el narcomenudeo, básicamente la criminalización. En el 2009 está el fallo Arriola, que despenaliza el consumo personal, pero eso genera una serie de grises donde en realidad la despenalización va a ser un poco clasista. En el 2017, y bueno, todas esas legislaciones están relacionadas con lo que es el consumo recreativo. A partir del 2017 empieza a aparecer legislación que ya se extiende a la parte del uso medicinal del cannabis, y aparece la famosa ley de 27350, que es la de la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis. Ese mismo año hay un decreto que reglamenta parcialmente la ley, lo cual genera un montón de confusión. En el 2000, y retiene un montón de desarrollos. En el 2018 la Organización Mundial de la Salud elimina el cannabis y el aceite de cannabis de las listas sobre estupefacientes, lo cual habilita mucho la parte de estudio e investigación. En el 2020 se aprueba por decreto la reglamentación completa de la ley 27350, lo cual vuelve a abrir un poco el panorama para lo que es la investigación médica y científica del cannabis. En el 2021 se reglamenta el ReproCarn, que es el registro del programa de cannabis, que habilita el autocultivo. Es una apertura bastante importante. Y bueno, y después en el 2021 aparece un proyecto de ley, que es el que todavía estaría dando vueltas, tiene ya sanción del Senado, que establece el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de cannabis, sus semillas y sus derivados para uso industrial y para el uso medicinal. ¿Qué estaría faltando? Bueno, hoy estamos teniendo en mente el tratamiento y la posible aprobación de una ley para la despenalización o legalización del consumo recreativo, algo que, bueno, a esta altura de nuestra existencia es absolutamente necesario, y lo cual, digamos, habilitaría un tratamiento de un proyecto integral para el uso, producción y comercialización de la cannabis sativa. O sea, Argentina debería poder ser un país que siembre, coseche y cultive cannabis para todos los fines, y bajo un marco legal que contemple a la gente. O sea, un poco tratar de reproducir o ver cómo funcionó en lo que es el modelo canadiense. En el contexto que nosotros tenemos hoy de la charla de la cátedra libre, bueno, los invitados que tenemos creo que hacen un panorama bastante interesante, porque tenemos un ingeniero agrónomo, un psicólogo y una bioquímica. Benjamín Enrichi, que es el ingeniero agrónomo, que es el presidente de Agrogenética Riojana, a cargo del Programa Provincial de Cannabis en Salud Pública e Industrial. Esto está en el marco del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis del Ministerio de Salud de la Argentina. Tenemos a Ignacio Canaval, que es psicólogo,
es director del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, CEDRONAR, Municipalidad de Rosario y Provincia de Santa Fe, fundador de AUPAC, que es la Asociación Civil de Usuarios y Profesionales para el Abordaje de Cannabis y otras drogas, coautor del libro Marihuana en Argentina, asesor de la Junta Nacional de Drogas del Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Un poco también nos va a dar una correlación con la experiencia que ha tenido Uruguay. Y después tenemos a Mónica Urcade, que es de nuestra casa, que es bioquímica y es responsable del servicio de cromatografía gaseosa acoplado a espectrometría de masas, laboratorio de CGEM de nuestra facultad, que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, este es un poco el panorama y ahora ellos van a comenzar. Empieza Benjamín, después seguiría Ignacio y por último estaría Mónica contando la experiencia del laboratorio. Así que, Benjamín, cuando quieras empezar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. La verdad, gracias a tu equipo, a los organizadores, a la Cátedra Libre de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas Rosario. La verdad que es un placer para mí estar conversando ahora con ustedes. Voy a compartir la presentación. Ustedes confírmenme si lo ven en pantalla. Sí, se estaría abierto. Sí, se estaría bien. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. La verdad que es difícil saber por dónde encarar el tema, porque siempre lo primero que digo es que cuando se habla de cannabis hay que hacer un enfoque interdisciplinario del tema, porque realmente atraviesa transversalmente a un montón de cuestiones que si no las entendemos va a ser muy difícil desarrollar esta industria y avanzar en el marco regulatorio. Lo primero que quiero decir es que hoy básicamente escuchamos mucho hablar de cannabis. El cannabis se ha transformado desde el punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista del léxico común en lo que sería el oro verde, y la verdad que eso está un poco alejado de la realidad. Lo primero que uno tiene que entender es que de manera figurativa, si se quiere, tenemos que en este caso separar el humo de la realidad y empezar a hablar de cannabis con ese enfoque multidisciplinario que nos permita entender que primero estamos frente a una industria completamente nueva, con un montón de supuestos en Argentina que lo tenemos que validar a partir de las experiencias. ¿Y qué es lo primero que quiero decir? Que el cannabis se despierta después de casi, no sé, un siglo de prohibición, y ese despertarse no fue porque se había dormido, no es una visión tan romántica como la de la Bella Durmiente, se despertó de haber sido prohibido. Y ya vamos a hablar de la prohibición, pero el hecho de que se despierte significa que se despierte en un mundo completamente diferente al que fue en su momento prohibido. En un mundo en donde la ciencia médica, sobre todo, tiene, a partir de los avances de la biotecnología, el avance de un montón de áreas, herramientas sumamente importantes para desarrollar, aislar y formular nuevos medicamentos a base de cannabis, por supuesto después de un descubrimiento de un hecho tan importante como fue el sistema endocannabinoide, y que hoy la verdad el cannabis viene a romper un montón de paradigmas dentro de la medicina y viene a ser una herramienta sumamente poderosa que necesita muchísima investigación y sobre todo necesita un marco regulatorio que permita que esta industria avance. Lo mismo pasa con el resto de los usos del cannabis, que hoy encuentra al avance de nuevas técnicas, nuevas mecanizaciones y nuevas posibilidades de desarrollar productos a base de cannabis, como son fibras o textiles mucho mejores, o incorporar el cannabis en sus distintos cannabinoides a una industria muy poderosa desde el punto de vista de los alimentos, también ni hablar el uso veterinario o el uso en infusiones, en bebidas. Bueno, tiene una posibilidad tremenda. Lo que quiero decir a continuación es que en realidad el cannabis fue prohibido no por el efecto psicoactivo del THC. El cannabis fue prohibido porque afectaba los intereses económicos de algunas corporaciones, sobre todo en los primeros años del siglo XX,
en donde estas corporaciones, por ejemplo el caso de DuPont, estaban descubriendo el plástico, el neoprene, y donde también había actores como un magnate de los periódicos que utilizaba para la producción del papel de sus periódicos pulpa de pino, que tenía sus plantaciones en California, y bueno, toda esta gente, la verdad que el uso industrial del cáñamo, que fue la verdadera causa de la prohibición, le generaba una competencia. Entonces eligieron hacer un enorme amarillismo del uso, quizás irresponsable, del consumo recreativo del THC, y con eso prohibieron a todos los más de 500 usos que tenía el cannabis sativa. Y el problema no fue la prohibición en sí de que alguien no pueda fumar marihuana como uso recreativo. El problema fue que censuraron la investigación, y es por eso que hoy se despierta el cannabis con tanta fuerza y genera tantas expectativas a futuro, ¿no? Entonces, si hablamos de perspectivas mundiales, sabemos que se ha estimado para el mundo, entre los cerca de 50 países que han regulado, un potencial de venta solamente de mercado interno de alrededor de 50 a 60 mil millones de dólares en lo que van a ser los próximos 2 años. Y para Argentina, un estudio muy interesante que hizo Andrés López, economista de la UBA, para Matías Culfas en el marco de la nueva ley industrial que está en tratamiento, consideró un mercado interno para la Argentina de 50 millones de dólares, lo cual la verdad genera esta expectativa en un montón de empresarios de decir, bueno, yo quiero hacer cannabis porque el cannabis es rentable, porque el cannabis. El tema es que, de nuevo, para poder hacer cannabis y generar un negocio sustentable, rentable, a partir de incorporar al cannabis en medicamentos o en industria, se tiene que entender perfectamente todos los tópicos, todos los ejes que atraviesan el cannabis, entender muy bien el marco regulatorio, entender muy bien los cuellos de botella del sistema financiero internacional y entender muy bien que para lograr precio se va a necesitar un producto de calidad, y no cualquiera va a poder hacer cannabis que, como se escucha en el mundo, tenga un valor de 200, 400, 500 dólares el kilogramo de flor, que es lo que expresa en definitiva alta rentabilidad y por lo cual todo el mundo se quiere meter al negocio. En realidad, de nuevo, insisto, hay que entender muy bien. Y lo que quiero dar yo en esta charla rápidamente son algunas premisas para que realmente se pueda hacer un proyecto exitoso de cannabis en cualquier lugar del país en donde se esté. En la siguiente diapositiva yo solamente quise expresar que lamentablemente se estereotipó, como la imagen de la izquierda, a que el cannabis o la marihuana representaba el estereotipo de un fumanchero, de un hippie, de un uso irresponsable, y realmente sobre eso se sacrificó el uso responsable. Por ejemplo, la persona de la derecha, que es un doctor en bioquímica molecular, que trabaja en los Países Bajos en el desarrollo de un montón de líneas de investigación en base a cannabis, es un confeso consumidor recreativo de cannabis de manera responsable, y a través de su imagen nadie discutiría o dudaría de su, digamos, de su potencial y de sus posibilidades de desarrollo en la investigación científica. Sin embargo, cuando nosotros vemos a alguien de Rasta, inmediatamente lo descalificamos y lo estereotipamos. ¿Por qué? Porque el amarillismo, desde el prohibicionismo, nos enseñó a ver al cannabis desde esa única manera. Por lo tanto, yo insisto que hay que romper esos estereotipos y entender que el cannabis tiene muchísimos usos. Para hablar rápidamente de los usos, hay algunas cuestiones que ustedes ya conocen bien, voy a ir pasando rápido. Hay que entender que en el mundo el uso del cannabis tiene que ver más con la regulación que los usos en sí. Por lo tanto, en el mundo se lo puede dividir en 2 tipos de usos al cannabis. Todo lo que es cannabis psicoactivo, que tiene que ver con la composición en la planta de cannabis sativa de THC mayor a, según la regulación, 0,2% o valores altos de THC. El THC, por supuesto, desde el punto de vista de los usos, tiene 2 usos principales. Tiene un uso medicinal muy importante, muy interesante, sobre todo en lo que es tratamiento del dolor, y tiene también un uso recreativo, para lo cual algunos países tienen marco regulatorio, algunos estados, por ejemplo Estados Unidos, como es
California o muchos países de estos 50 que mencioné ya van avanzando en un marco regulatorio. Generalmente los marcos regulatorios para el uso recreativo se han dado 2 o 3 años después del debate que la regulación para el uso medicinal. En Argentina todavía no tenemos marco legal para el uso recreativo y seguramente es un debate que seguirá en el corto plazo, esperemos. Y tiene, como dije, un uso medicinal importante. Pero después en el mundo se concibe al cannabis no psicoactivo, comúnmente llamado como cáñamo. En el mundo distinguen la marihuana del cáñamo de acuerdo al uso y de acuerdo al marco regulatorio, y el cáñamo, por solamente temas que tienen que ver con el marco regulatorio, son aquellas variedades que poseen rangos muy bajos de THC o prácticamente nada de THC. Y el principal componente, si bien hay más de 100, 150, no sé cuántos cannabinoides, en realidad el CBD es un poco el más conocido dentro de este grupo. Se puede utilizar también enorme potencial en el uso medicinal, en el uso alimenticio, en el uso veterinario, en el uso cosmético y por supuesto el uso industrial dentro de lo que son todo fibras largas, fibras cortas, con el avance de la industria que permite rápidamente utilizar la fibra en un montón de cosas. Y los usos también de la planta de cannabis lo tenemos que entender a través de la historia, donde en primer lugar el cannabis tiene un uso entre 5.000 y 10 años de antigüedad, donde primero se utilizaba por el valor nutricional de sus semillas como alimento, por su valor proteico, el uso de sus aceites, vitaminas, la composición, los carbohidratos. Y después, a partir de cierto periodo de la historia, se utilizó mucho también en lo que fue una medicina ancestral, principalmente a través del uso de sus fluorescencias. Después, en épocas ya modernas, tuvo sobre todo de 1300, 1400 en adelante, empezó a cobrar mucho auge el uso de sus tallos y el uso de sus fibras para uso industrial, sobre todo en lo que eran cordajes o velas de los barcos, distintos tipos de telas y de cuerdas, y justamente fue esta un poco la causa verdadera de la prohibición. Y sabemos lo que se prohíbe en Estados Unidos, a través de los tratados internacionales se prohíbe en el resto del mundo, y se influencia para que lamentablemente el cannabis haya sido prohibido. Rápidamente, para hablar algo de la botánica y de la forma de manejar un cultivo de cannabis, hay que entender que las variedades de cannabis que hoy, en realidad variedades o cultivares de cannabis que hoy se utilizan tanto para dar origen a proyectos de uso medicinal o de uso industrial o de uso recreativo, son completamente diferentes a las variedades en sus lugares de origen. Se tiene, digamos, aceptado que el cannabis sativa L es originario de Asia Central y que a través de una línea de tiempo de más de 3000 años se fue expandiendo, pasando primero por África, por Europa y después llegando a América, lo que dio, de acuerdo a los climas y los nichos, digamos, de ambiente de estos continentes, dio lugar a 3 variedades principales de cannabis que hoy conocemos, digamos, como originales, no las que se comercializan, digamos, para los distintos usos. El cannabis sativa, por supuesto, taxonómicamente viene de la familia de las cannabanáceas o canabáceas, que el pariente más cercano, el primo más cercano es el lúpulo, que se utiliza para la cerveza. Y el cannabis sativa, tenemos 3 variedades que podemos considerar como originales. El sativa, que básicamente se adaptó muy bien y tiene principalmente origen en Asia, América y África, que son arbustos que tienen un porte mucho más desarrollado, se han adaptado muy bien a sistemas de uso, sobre todo en cáñamo en exterior, en cultivos de tipo outdoor, y básicamente se le asociaron siempre a lo que eran los efectos forizantes o energéticos, por lo tanto se los consideró como de uso diurno. Después tenemos la cannabis índica, que son más relacionadas a su lugar de origen, en lo que es Pakistán, en lo que es la India, que tienen que ver con plantas más achaparradas, con hojas un poco de menor tamaño, y que se las asoció siempre a un uso relajante, a un uso nocturno. Y después tenemos un tercer grupo de variedades que son interesantes porque la planta de cannabis, básicamente, la floración se induce a través del fotoperiodo, que son las ruderalis, que no responden al fotoperiodo para florecer. El fotoperiodo es la cantidad de horas de luz que tiene los días según las estaciones del año, y hay plantas que responden en su floración a cuando los días se van acortando, van alargando. Por lo tanto,
tardan más o tardan menos en florecer según la época del año en que se hayan cultivado. En el caso de la ruderalis no responde a este fenómeno y por lo tanto los planes de cruzamiento se utilizan para dar origen a variedades que se llaman autoflorecientes o que no dependen del fotoperiodo. Pero la genética actual de cannabis tiene hoy mucho más cultivares de lo que tienen los días del año. Tiene miles y miles y cada uso cada uso tiene una genética que puede responder al mismo. Quiero decir que los planes originales de cruzamiento, como se dieron en la clandestinidad, estuvieron mucho más enfocados en el uso recreativo que en el uso medicinal, o que en realidad en el uso industrial también hubo mucha mejora a partir de los franceses, pero hoy en día tenemos un enorme potencial de empezar a trabajar y desarrollar variedades que den aceites y formulaciones específicas para determinadas patologías nacidas en planes de fitomejoramiento para uso medicinal, que es un gran campo de acción en donde Argentina tiene que básicamente avanzar. ¿Quiénes hacen los cruzamientos? Los hacen los breeders, en donde ponen como en una ensaladera las características a las que quieren llegar y después, por las famosas leyes de Mendel, empiecen a cruzar parentales, que van dando como resultado primeras generaciones que la vuelven a cruzar con los padres y luego las van estabilizando y van logrando lo que hoy conocemos como las variedades comerciales. Distingamos variedad de cultivar, que en realidad la variedad es lo que dio la naturaleza. El cultivar es lo mismo, pero es lo que surgió a partir de la intervención del hombre de un plan de fitomejoramiento. Entonces hoy en el mundo tenemos una gran cantidad de compañías como Daspasion, Dinafem, como DNA, Humboldt, que son muchas americanas, muchas europeas, pero como digo, muy enfocadas en el uso recreativo del cannabis. Pero algunas, por ejemplo, la Bubba Kush, son 100% índicas, otras son variedades cruzas de índicas con un porcentaje de sativa, otras son sativa, por ejemplo, la Moby Dick es autofloreciente porque tiene cruza con ruderalis, entonces la genética va dando como resultado un montón de combinaciones. Pero básicamente tenemos que entender que para llevar adelante un proyecto exitoso, la genética es un pilar clave. Después esa genética, de acuerdo al nicho de mercado que hayamos elegido, hay que desarrollar la infraestructura correcta para el manejo, armar un plan de manejo agronómico y sobre todo tener en cuenta la trazabilidad, que va a ser lo que nos va a permitir encajar dentro de sistemas de gestión de calidad para poder cumplir con las normativas, que es un gran cuello de botella para lograr el precio que tanto buscamos. Rápidamente para mencionar los tipos de producción, se pueden hacer en cultivo lo que se llaman indoor, que tiene algunas ventajas, depende de los climas, por ejemplo en clima frío se utilizan muchísimo, son sistemas un poco, digamos, más caros, pero que permiten tener condiciones controladas para el cultivo, lograr en algunos casos trazabilidad de grado médico para determinados nichos de mercado, y tiene una oferta continua en la producción, se pueden hacer de 3 a 6 ciclos al año. Como desventaja, necesita un poco más de manejo técnico, es más contaminante este sistema y es, por supuesto, más costoso. El cultivo outdoor, que tiene mucha tendencia hoy a nivel mundial, por supuesto, según el uso, se utiliza esto por excelencia en lo que es cultivares para uso industrial, como fibra, como cáñamo, porque son sistemas de menor costos, y en el caso del uso medicinal, se puede utilizar siempre que los climas sean secos, como en el caso de La Rioja, con muy alta heliofanía o cantidad de horas de sol que nos permitirían lograr grado médico. ¿Por qué? Porque no tendremos que aplicar prácticamente fitosanitarios para el control del cultivo, lo que nos permitiría adecuarnos a ciertas normativas que se exigen cuando un producto va a terminar en la góndola de una farmacia. Bueno, como desventaja, por supuesto, se está sujeto al clima, lo cual no es tan grave porque cuando uno hace una cosecha anual o 2 cosechas anuales bajo este sistema, tranquilamente pueden basar la flor al vacío e ir utilizando el resto del año la flor o vendiéndola de acuerdo a la necesidad del mercado. Así que, bueno, eso muy rápido lo voy pasando. Después hay sistemas mixtos que combinan los dos anteriores con ventajas y con desventajas de uno u de otro. Pero quiero enfocarme en esto, cuáles son los aspectos claves para el desarrollo de un proyecto de cannabis a nivel industrial y por supuesto también a nivel de salud pública o a nivel medicinal. Primero tenemos que entender muy bien el marco legal. El marco legal en Argentina, como en la mayoría de los países, ha tenido ha nacido de la lucha de organizaciones como Mamá Cultiva, con hijos con discapacidad, con determinados problemas, que no les quedaba otro camino que producir su medicina en la clandestinidad.
Este reclamo fue puesto en manos de legisladores, como el caso de Carolina Galliard, como el caso de Mara Brauer, y dio lugares a lo que fue la ley 27350. El gran problema es que no nació esta legislación en Argentina de la decisión política de un presidente diciendo vamos a ir bajo este modelo de salud pública y bajo este modelo de desarrollo industrial. Y que con eso hubiera alineado a los organismos que forman parte y que son claves en la ley, como es el ANMAT, como es el ANLAP, como es el INASE, como es el SENASA. Entonces, al no haber nacido una decisión política, cuando la ley estuvo, ninguno de estos organismos por debajo se hizo cargo de la ley. Entonces, cuando uno fue a tramitar los permisos que necesitaba para un cultivo en estos organismos, se encontró que tardaba más de 2 años en poder importar una semilla. Cuando los investigadores de CONICET querían acceder a una planta, no podían. Por lo tanto, una ley que fue creada para el acceso y para la investigación no fue ni de acceso ni de investigación. Lo que logró fue generar un enorme mercado negro del cannabis desde el punto de vista del uso medicinal. Desde el punto de vista de la investigación, no hubo proyectos con plantas legales. Por lo tanto, por suerte, el Garrahan, con donación de aceite de Estados Unidos, logró hacer lo que fue la investigación para epilepsia refractaria, pero prácticamente tampoco hubo investigación. Entonces, es clave entender que tiene que nacer de la decisión política, y por eso yo celebro en cierta manera que la nueva ley industrial nazca del Ejecutivo, nazca del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas, y con esto pueda empezar a pensarse en que los organismos que están por debajo van a recibir instrucciones claras para reglamentar y para que no suceda lo que sucedió en la ley 27350. Y eso apunta a que se vuelve clave también la decisión política. La decisión política en el marco regulatorio argentino es clave porque nosotros, si no tenemos contacto, y no estaba, por ejemplo, en el caso de La Rioja, el gobernador llamando puntualmente a cada uno de los funcionarios para acelerar los procesos, realmente el proyecto no se cumple. Entonces la decisión política es clave para la gestión, y también es clave porque como son industrias nuevas, el rol del Estado es un tema fundamental. El Estado tiene que hacer la articulación en alianzas estratégicas con los distintos organismos, como son universidades, como son laboratorios públicos, público-privados, para llevar adelante el cannabis en todas sus esferas, ¿no? En lo que es formación académica, en lo que es desarrollo, por ejemplo, del turismo asociado al cannabis, en lo que es el desarrollo del cultivo y la extracción para un tema de salud pública, en lo que es la alianza estratégica con universidades para hacer, por ejemplo, como hicimos nosotros en la Universidad de Plata, la extracción. Es decir, tiene que articular con todos los actores y llevar adelante una política al cannabis como política de Estado. Se necesita una forma jurídica porque en este momento, bajo la ley 27350, los proyectos que se han desarrollado y han llegado a tener básicamente un proyecto sólido, generalmente son empresas del Estado o asociaciones o formas jurídicas público-privadas. Se necesita una infraestructura. En el caso de La Rioja es un centro de biotecnología con un área de productos y servicios y un área de investigación y desarrollo, que es la que está capacitada para llevar un proyecto de cannabis de la envergadura que estamos llevando, y es Agrogenética Riojana la que articula en alianza estratégica con el resto de los organismos. Vuelvo a decir que las alianzas estratégicas son un tema clave porque tenemos que desarrollar el cannabis en Argentina con el mayor impacto social. Y por último necesitamos proyectos, porque el proyecto es la base de todo este camino que se va a desarrollar en materia de cannabis, que una vez que uno desarrolla el proyecto lo sigue como una receta. Es lo que la mayoría no está haciendo, por eso se escuchan muchas provincias hablando como que van a hacer 10.000 hectáreas de cáñamo, van a generar 30.000 empleos, y la verdad que nada de eso va a suceder porque de nuevo, hay que entender perfectamente las distintas enfoques interdisciplinarios del cannabis para realmente ajustarse a lo que va a ser la realidad. Bueno, básicamente es importante también la industria del cannabis para, por ejemplo, provincias del norte, porque si hacemos un diagnóstico, la mayoría de los cultivos agrícolas, que en el caso de La Rioja son el olivo, la vid, el nogal, la jojoba, son cultivos que se han transformado en commodities. ¿Qué quiere decir un commodity? Que la mecanización total de los cultivos y las nuevas tecnologías nos han llevado a que expulsen primero mano de obra y que las superficies de cultivo pasen a ser cada vez mayores. Por ejemplo, el sector minifundista de La Rioja antes vivía como unidad económica con 4 o 5 hectáreas de olivo, de vid o de nogales. Hoy en día se necesitan 400 hectáreas para vivir porque todos los cultivos se han mecanizado. Entonces, ¿qué pasa? Acá el cannabis en estas provincias viene a ser una alternativa enorme para las economías regionales y para este tipo de
minifundistas que vuelven a ver que hay un producto de rentabilidad suficiente para la unidad económica en hectáreas que ellos tienen. Entonces acá es importante decir que el cannabis puede ser la solución y puede generar un marco para la reactivación y la rehabilitación de economías regionales que están alicaídas por la coyuntura económica argentina y porque también hay problemas estructurales de este tipo de provincias, que son principalmente la lejanía de los puertos. Nosotros tenemos casi 1.400 kilómetros para llegar a un puerto y sacar productos, o bien tenemos problemas que los costos de energía por no tener agua y tener que sacarla del subsuelo, de cerca de 120 metros de profundidad, son costos muy grandes que hacen que después estas pequeñas industrias no sean competitivas, ¿no? Sumado obviamente a los problemas de logística por la posición geográfica que tienen provincias como La Rioja, San Juan, Catamarca. Entonces el cannabis viene a ser importante. Es importante porque también entra dentro de lo que es economía del conocimiento. Son empresas, digamos, de base con un gran impacto en lo que es la biotecnología y en la tecnología, y que cumplen con las condiciones de ser rentables, de ser sustentables en el tiempo y generar un gran impacto social. Y por otro lado es importante porque también desarrollan otras economías, como el caso del turismo. Basta observar el caso de California, que el tercer destino turístico más visitado hoy en día son las granjas de cannabis. Pero para cerrar el tema de la importancia del Estado en el desarrollo de la industria del cannabis, es principalmente que hay que evitar la primarización y lograr que la cadena de valor se desarrolle en la Argentina. El mejor ejemplo lo tienen ustedes en Rosario, en donde el modelo agroexportador primario, básicamente si nosotros lo vemos en números, en América Latina, ni siquiera en Argentina, en América Latina se planta el 50% de los transgénicos a nivel mundial. Pero no hay una sola empresa de base biotecnológica que sea ni siquiera latinoamericana. Está Monsanto, Bayer que con Monsanto, Dow AgroScience, Syngenta, son todas europeas, americanas, chinas. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el paquete tecnológico siempre esté en manos del extranjero. Se quedan con un 20-30% de los costos de producción en materia de royalties de genética y se quedan con un 60% de los costos de producción en materia de fitosanitarios que desarrollan acorde a la genética que ellos están vendiendo. Entonces, prácticamente pasamos a ser contratistas de un modelo exportador, prestando tierra y mano de obra a precio convenio. Por supuesto que si se tiene 500 o 1000 hectáreas de soja, te va bien, pero no es un modelo que genere movilidad social ascendente ni un gran impacto en la generación de empleo. Entonces eso es un tema que en el cannabis tenemos la oportunidad de desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Con un rol del Estado presente. Por eso es importante hablar del modelo que tiene La Rioja en este sentido, porque el Estado tiene que, para lograr esa primarización, primero trabajar en desarrollo de genética propia para reemplazar importaciones. Tiene que trabajar en paquetes de know-how para evitar comprar enlatados de afuera, que en el caso de cannabis hay muchos y muy caros, pero estoy seguro que ninguno se adapta y funciona para la realidad del clima y de cada lugar y de los nichos de mercado que se van a desarrollar en Argentina. Y desarrollar, por supuesto, una plataforma desde el estado de producto y servicio para que el industrial tenga acceso a plantas, tenga acceso al manejo agronómico y no tenga que salir a comprar afuera. Entonces, La Rioja está trabajando a través de digamos, esquema, a través del modelo que consiste básicamente en un centro de referencia de cannabis, como Agrogenética Riojana, que es una empresa del Estado, actúa en dos áreas: productos y servicios, investigación y desarrollo. ¿Qué hace? Por ejemplo, en el caso del minifundista, puede incorporarlos a la cadena de valor a partir de tercerizar la producción en pequeños productores, donde le doy la semilla, le doy el know-how de manejo, le recojo la flor y yo puedo industrializarla en alianza estratégica, por ejemplo, con una universidad, venderla a un laboratorio de primera línea y devolverles valor. Un sistema como si fuera de cooperativismo. Algo que la ley industrial de licencias puede llegar a dejar afuera a muchos pequeños productores que no tienen ni el conocimiento, ni el acceso o la posibilidad de contratar o de llegar a una licencia. Por otro lado, tener el rol del centro de referencia es tener una plataforma de productos y servicios orientados al sector. De nuevo, es que el industrial, cuando haya la ley industrial, no va a saber qué hacer, ni va a tener los elementos para que, como pasó en la ley 27350, pueda hacer la plantación. Entonces la idea es generar genética, y en este caso Agrogenética Riojana ya tiene en proceso de inscripción en INASE, con alianza con la Universidad de La Plata, lo que son como nativas las cepas terapéuticas argentinas, CAT1, CAT2 y CAT3,
y tiene también importadas de Colombia una plataforma de genética, la cual vamos a usarla como líneas parentales para proyectos de fitomejoramiento para obtener variedades o cultivares, mejor dicho, made in Argentina. Esto también lo estamos haciendo, por eso el rol del Estado es importante, en alianza estratégica con el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, con el CONICET y con INASE. Y bueno, el rol también de un centro de referencia es la alianza estratégica con los distintos organismos, como dije recién, porque tenemos que, para posicionar un producto en el mercado, tener líneas de investigación médica, tenemos que hacer formación y capacitación, que es algo que se está haciendo en La Rioja de médicos. Nosotros hemos firmado un convenio con 6 provincias para capacitación médica a través de la Universidad Hebrea de Israel, y después capacitación a través de la Universidad de La Rioja con el Ministerio de Salud de la Nación. Necesitamos consultorios que prescriban, porque es una pata sumamente importante en el proyecto de salud pública. Y necesitamos, por ejemplo, acompañar y presionar. Nosotros hemos desarrollado el primer programa que va a presentar en el Congreso este año que se hace en Chilecito. La Universidad de Chilecito va a presentar la primera diplomatura en cultivo y extracción, que viene a llenar una necesidad que va a tener la industrial de recursos humanos capacitados para el manejo del cultivo en la primera etapa, que es manejo agronómico y hasta transformar esa flor en un primer extracto, un primer aceite. Entonces estamos encarando, como dije, el proyecto en un enfoque multidisciplinario. Con esto hay muchísimo para hablar, pero si no me voy a ir del tiempo, y vayan avisándome si ya me pasé o todavía me queda. El plan estratégico de cannabis para La Rioja es una política de Estado, y en ese caso la política provincial actúa a través de sus ministerios, y en una planificación estratégica que va a tener, a través de lo que hemos logrado en la ley industrial, de tener un consejo federal donde las provincias puedan evaluar técnicamente los proyectos antes de ser entregadas las licencias. El rol de esta empresa va a ser justamente evaluar los proyectos para que las inversiones en la provincia sean del tipo productivas y no especulativas. Bueno, mucho para hablar de esto también, pero voy pasando. Voy a pasar el detalle de lo que es la inversión en salud pública y digamos, lo que es el desarrollo en industria. Pero estamos haciendo como primera medida en la parte industrial todo lo que se llama caracterización de variedades, que es probar los cultivares que traemos para, digamos, ver si se adaptan o no al manejo que nosotros le hacemos, es decir, variamos el riego, el tutorado, la fertilización, el marco de plantación, y después con sucesivas repeticiones vamos logrando cultivares que se adapten bien dependiendo el nicho de mercado donde se quiere ubicar, para poder darle esa primera oferta al cultivador. Paralelamente a eso estamos también trabajando en lo que van a ser los primeros planes de fitomejoramiento, ¿no? Entonces, de nuevo, voy a ir cerrando con este tema. La producción esperada que cualquier industrial quiere de cannabis, o la visión romántica que se tiene el tema, es decir, yo voy a hacer un cultivo en exterior o un cultivo en invernadero. Bueno, en exterior voy a poner 5.000 plantas, si yo voy a tener 1.500 o 2.000 kilos de inflorescencia, y eso le voy a obtener 200 o 300, 250 kilos de extracto, como resultado al precio internacional de $300 el kilo o latinoamericano el kilo de flor, voy a obtener un ingreso de $500.000 por hectárea. Claro, eso 100 veces más que cualquier cultivo agrícola de la Argentina. Entonces todo el mundo dice, yo quiero poner mi plata acá. El problema es que para llegar a eso existen un montón de cuellos de botella, y los menciono rápidamente, que son, primero, hay que entender el nicho de mercado. ¿Qué me refiero al nicho de mercado? Que hoy todo el mundo, como hablé de los usos, cree que son el nicho de mercado esos usos del cannabis que se mencionaron, pero en realidad hay que separar lo que es producción primaria de producción secundaria. Los únicos nichos posibles que va a haber de mercado en Argentina en la primera etapa van a ser una flor seca, que para poder lograr precio esa flor va a tener que tener, de acuerdo a cómo regule la ANMAT en la categoría especial que saque al cannabis, o ni hablar si es un laboratorio médico para la elaboración de medicamentos, el gran cuello de botella va a ser la calidad del producto. No muchos van a poder cumplir con esa calidad, y producir calidad tiene un precio muy diferente a producir algo sin calidad. Por ejemplo, en Europa una flor sin certificar vale 10 o 20 veces menos que una flor certificada. Culfas hablaba de valores de cerca de $600 un kilogramo de flor, y hasta $6.000 el precio de un kilogramo de flor cuando le das valor agregado. Yo quiero decir que esos $600 el kilogramo de flor solamente se logra bajo un estricto sistema de trazabilidad, y si no lo tengo, mi flor vale entre $30 o $40, lo que cambia totalmente el esquema de rentabilidad. Entonces hay que entender que
Nicho de mercado, se va a hacer primero una flor. Después podemos transformar esa flor en una alianza estratégica, o según de nuevo cómo regule, cómo reglamente el ANMAT, vamos a poder transformar esto en un, de repente, aceite, ya sea granel o fraccionado, para ponerlo en la órbita de una farmacia o venderlo en un laboratorio. Y esto nos va a aumentar, por supuesto, el valor. Y el otro nicho de mercado, el tercero, va a ser la venta de plantas. ¿Por qué la venta de plantas? Y porque todo el mundo va a querer plantar, pero nadie sabe qué va a hacer con la flor, porque todo el mundo dice, yo voy a plantar. Entonces, hay que entender los nichos de mercado. ¿Por qué no hablo de producción industrial de cáñamo? ¿Por qué no hablo de utilizar el cannabis como suplemento alimenticio? ¿Por qué no hablo del uso veterinario? Porque ese mercado en Argentina va a tardar 3, 4, 5 años en desarrollar. Ustedes imagínense que una empresa textil, para hacer un tejido de cáñamo, necesita comprar una maquinaria que es completamente diferente a la transformación de lana de oveja o la transformación de algodón, que una vez que compre esa línea tiene que determinar qué cantidad de unidades, suponte que va a ser ropa de trabajo, qué cantidad de unidades va a generar, si el mercado de la provincia donde estoy me va a consumir o necesito salir a mercados más grandes. Voy a tener que desarrollar una marca y hacer un estudio de mercado, imponer la marca, y una vez que eso suceda, recién me va a traccionar el uso del cáñamo. Lo mismo va a pasar, ninguna, digamos, cervecera va a venir a comprar CBD para meterle a la cerveza porque ni siquiera es desarrollada en ese sentido todavía producto, y lo mismo para cualquier producto alimenticio. Entonces, los que están pensando en rápidamente salir al mercado con las primeras licencias, vender este tipo de productos, se están equivocando. Entonces hay que separar lo que se puede hacer según el marco regulatorio de lo que no. Y después, algo importante que tienen que entender, ¿por qué no hablamos de exportaciones y por qué Culfas puso un valor de exportación de 50 millones de dólares y no de 350 como puso Colombia? Porque para el mercado financiero internacional el cannabis sigue siendo mala palabra. Tanto el psicoactivo, que prácticamente no se pueden hacer transferencias por el sistema bancario, como el no psicoactivo, que tiene muchas trabas también. Les doy un ejemplo: cuando nosotros quisimos pagar la semilla en un banco, digamos, corresponsal de un banco argentino que transfiera a una cuenta en Colombia, por más que eran dos países autorizados y tenían todos los papelitos en orden, los bancos no querían hacer las transacciones porque se exponen a un montón de controles. Por lo tanto, hasta que la Comisión Internacional de Estupefacientes, porque no lo saque al cannabis o no cambie su estatus, sigue siendo el sistema financiero internacional un problema. Entonces, es difícil que en esta primera instancia puedan hacer exportaciones. Entonces hay que entender el nicho de mercado desde el potencial que tiene el mercado interno. Bueno, dije, me anticipé, pero esos son básicamente los cuellos de botella. Y los cuellos de botella en Argentina básicamente son, primero, que la gestión de permisos. Si nosotros tardamos 2 o 3 años en tener un cultivo legal con la ley 2750, bueno, la ley industrial, esperemos que la agencia regulatoria sea una agencia de promoción de la industria y no de fiscalización, porque la verdad que obtener un permiso para una licencia de explotación industrial en Argentina va a ser un gran problema. Les digo porque se ha creado un Consejo Federal como filtro principal, luego tienen un Consejo Consultivo, es decir, también si no hay en esto, que es lo que estamos presionando, una celeridad en las gestiones, va a ser muy difícil acceder a una licencia. El acceso a productos y servicios, si no toman el modelo de La Rioja de generar una plataforma de productos y servicios, el industrial no va a tener acceso ni a la planta, ni a un know-how para el manejo de la planta. Y después, el cuello de botella principal, que va a ser la calidad de lo que producimos. Entonces, para llegar a eso, se tiene que, básicamente, empezar a desarrollar lo que se llama, tengo una laminita más atrás y con esto voy cerrando, se tiene que desarrollar lo que se llama un plan de inversión o un plan de negocio. Y un plan de negocio implica una elaboración de un proyecto, una formulación de un proyecto, una evaluación. Tenemos que hacer un estudio de mercado, un análisis técnico, tenemos que hacer todo lo que es el análisis financiero, y quiero decir que esto es algo que La Rioja está haciendo sobre una industria nueva que tiene un montón de supuestos. Y cada escenario es muy diferente. Uno tiene que entender primero cuál va a ser el nicho de mercado posible, en función de ese nicho de mercado posible elegir la genética correcta, y esa genética la tiene que evaluar bajo distintos escenarios que tienen que tener, de nuevo, el análisis técnico, el análisis de mercado, el análisis financiero, es decir, el cálculo de las tasas internas de retorno, el cálculo del valor actual neto, el análisis de riesgo, qué pasa si cambia en Argentina y entra China a regular el cannabis y entonces el precio cae, el análisis de sensibilidad, qué pasa si cosecho mucho, cosecho menos de lo esperado, el análisis del entorno, el análisis de impacto. Hay mucho trabajo de base
que se necesita hacer antes de poner la primera semilla. Y en esto, Agrogenética Riojana viene trabajando con uno de los mejores analistas de proyecto de inversión que hay en el país, en todo lo que son, primero, la formulación de distintos escenarios para distintos nichos de mercado, entender para cada lugar en particular cuál es la genética que necesita, y en función de eso va a ser la información de base para lograr digamos, que el proyecto sea sustentable en el tiempo. Pero bueno, le doy un solo ejemplo que estaba mostrando estas láminas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, elijo como nicho de mercado a un laboratorio de primera línea que me va a comprar un aceite o me va a comprar una flor para colocar eso en la góndola de una farmacia para determinar patología, primero tengo que definir la genética en función del aceite que va a dar como resultado. Y para esto hay mucho fitomejoramiento en el mundo, en donde si ustedes leen estas cartillas, te dice exactamente la composición de cannabinoides de la genética que yo estoy comprando. Y después de mirar esa genética, yo tengo que empezar a trabajar con este tipo de gráficos. La producción por cannabinoides de acuerdo a distintos escenarios. Máximo de cosecha, cosecha media, cosecha mínima, para cada uno. THC, CBD o CBDG, en el caso de la genética que estoy ilustrando, pero hay cientos de variedades. Nosotros en este caso estamos importando cerca de 20, orientadas particularmente a distintos tipos de patología, y para cada uno se necesita hacer este tipo de evaluaciones. Para un cultivo en invernadero con 3 ciclos, para un cultivo en invernadero con 6 ciclos, para un cultivo en exterior, para un cultivo en exterior de 1 ciclo y de 2 ciclos, para un cultivo mixto, y así empezar a graficar y entender cada uno de los escenarios para poder empezarle a poner, digamos, valores reales a lo que yo estimo cosechar o lo que estimo producir, y en función de eso poder entrar, digamos, de manera exitosa a la producción industrial. Bueno, creo que me pasé de tiempo y traté de hablar los conceptos lo más rápido posible, pero bueno, espero que les haya servido, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Benjamín. Apenita te pasaste. No quiero ni Continuamos saber, por ahora. eso decía que el moderador me corte. No, aparte muy interesante. Ahora, Ignacio, seguirías vos. Bueno, intento ahí acotarme en los tiempos, así más o menos todos pueden hacer sus actividades posteriores. Pero muy interesante el compañero de La Rioja y me sirve sobre todo con esa introducción como para ahorrarme algunas cuestiones específicas. Bueno, veo que o sea, las personas que están conectadas a varios los conozco y varios son referentes en su campo y son toda gente muy formada de la facultad, así que creo que por ahí uno que ya viene después de un tiempo dando charlas, me parece que vamos a intentar acotarlo a eso. Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Ignacio Canaval, soy psicólogo de formación, pero creo que para lo cual me convocaron es que, si bien no pinto tantas canas, en esta problemática específicamente, desde el 2006, estoy militando particularmente en la problemática de lo que refiere a cannabis y, como dice AUPAC, y otras drogas, que creo que me parece lo interesante de que hoy vamos a circunscribirnos a la problemática del cannabis, pero la problemática de la prohibición de las sustancias psicoactivas excede por mucho a lo que nosotros llamamos muchas veces la punta de lanza para deconstruir el prohibicionismo, o como el eslabón más débil entre las sustancias, donde uno en lo que se refiere a discusiones sociales y políticas, el cannabis tiene una mucho mayor aceptación que, por ejemplo, digamos, en el clorhidrato de cocaína, que claramente sería mucho más difícil de defender en lo público, y sin embargo, como nombraban antes, por ejemplo, el fallo Arriola, despenaliza todas las sustancias para consumo personal, y no particularmente la cannabis sativa, pero en general no se dice la Corte Suprema de Justicia despenalizó el uso de consumo personal del clorhidrato de cocaína o del LSD, y que es objetivamente lo que hizo. Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar en estos? A mí me dijeron 20 minutos, así que me voy a suscribir a eso. A ver, nosotros desde el 2006, en aquel momento, no existía una comunidad social, y creo que nos están invitando a una cátedra de salud colectiva, que particularmente es mi pasión, en el sentido de yo, en esos momentos, cuando empecé a militar en el 2006, no sabía qué iba a hacer de mi vida. De alguna manera, en lo profesional me circunscribí a la psicología, pero creo que es la salud pública, la salud colectiva y un sistema único de salud
lo cual uno va apuntando a pensar en algunas cuestiones. Y lo traigo esto porque creo que todo lo que vaya a hablar vamos a ir viendo por qué en este sentido. Bueno, a mí, si bien me toca esto del 2006 estar militando en esto, haber fundado AREC, que es la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, en realidad se llama Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Cuando intentamos ponerle ese nombre, la Inspección General de Personas Jurídicas nos dijo que no podíamos ponerle el nombre a una asociación como a un hijo de algo ilegal, así que mantuvimos la sigla y le pusimos culturales, que bueno, incluía algunas cuestiones. En esos primeros momentos, como muy bien dijo el compañero de agrotécnica, el cannabis podemos hablar de 10.000 años para atrás, vamos a circunscribirnos cuando esto desde el 2006, no existía ni un movimiento del cannabis, no existía prácticamente en nuestro país un conocimiento específico de la planta, aquellos que consumían cannabis consumían marihuana prensada paraguaya y prácticamente no sabían ni las inflorescencias, ni genéticas, ni nada por el estilo. En esos momentos, cuando la 23737 en su pleno auge, había una persecución que aún continúa de los usuarios y cultivadores de cannabis y de otras sustancias. Entonces decidimos agruparnos como asociación, algunas personas que habían sido víctimas de estas causas. Entonces empezamos a organizarnos y a investigar sobre estas problemáticas. Obviamente lo que nos unió en ese momento fue lo que podemos el llamado uso recreativo. Nosotros vamos variando y conceptualizando eso de ya sea uso adulto, uso responsable, todos conceptos que ninguno termina de entramar de alguna manera la variedad de usos y variedades de problemáticas que incluye, hoy nos circunscribimos al cannabis. Por ejemplo, la primera charla de recién apuntó mucho más al cáñamo y a la cuestión productiva, pero vamos a intentar empezar de algunos conceptos anteriores que me parece que son básicos, porque en ese momento, en el 2006, el único conocimiento que había eran de pequeños foros. La revista THC, cuando nosotros nos reunimos por primera vez, salió el número 1. En nuestro país era muy difícil acceder a información. De hecho, la mayoría de la información que teníamos era entre charlas de personas, en distintos foros, nos íbamos informando por cuestiones internacionales, obviamente, pero básicamente lo que fue nuestra pequeña lucha y decidida fue modificar la ley 23737, que, spoileo al final, sigue estando vigente, así que en eso no hemos logrado grandes cambios, sí hemos logrado otra serie grande de leyes que van incorporando al cannabis dentro de un marco legal, un marco productivo y un marco de financiamiento nacional e internacional, que bueno, vamos a ver por qué y qué razones tiene. Lo que sí no puedo dejar de obviar, como para darle también un marco interesante a esto y poder pensarlo, es que en esos momentos empezamos con las primeras marchas, y las primeras marchas éramos 30 personas, literal, en la ciudad de Rosario, no existían las de Buenos Aires, íbamos con, yo no, pero muchas de las personas iban con máscaras para taparse la cara porque si lo veían en una marcha en relación a cannabis, lo echaban del trabajo y era de hecho un argumento para echarlo a las personas legalmente, porque si descubrían que estaba consumiendo una de estas sustancias era una razón de despido legal. Ese fue el primer proceso. Nosotros, las primeras asociaciones que se formaron eran personas perseguidas, usuarios recreativos y víctimas de la ley 23737 y el sistema judicial. No vamos a hablar tanto de eso porque yo sé para qué apunta por ahí esta cátedra, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los primeros usos adultos eran los que aparecían y eran los que estábamos intentando modificar la ley. No existía un marco regulatorio ni para la producción, ni para adquirirla, ni para la venta, y el uso medicinal no era para nada tenido en cuenta. No era ni siquiera una conceptualización. Aquellas personas que estábamos metidos en la problemática era algo que nos interesase ni que tuviésemos en cuenta. De hecho, años posteriores, nosotros fuimos los primeros en traducir las leyes estadounidenses, canadienses y traerlas acá. De hecho, para nosotros era una gran derrota ir en relación al cannabis medicinal, porque era reconocer de alguna manera, pasar de ser delincuentes, que era lo que la ley 23737, a ser enfermos. Aquellas personas que querían utilizar el cannabis para uso adulto, había que reconocer, que es lo que actualmente está haciendo nuestro país, tener que sacar una receta que autorice un médico para decir que nosotros tenemos una patología que nos autoriza a tener cannabis. Entonces nosotros siempre fuimos por la línea de que no, de que queríamos tener un uso adulto respectivo del mismo. Entonces, bueno, no vamos a aburrir tanto con la historia porque quiero apuntar a otro lado, pero sí tener muy en cuenta que nosotros en esos momentos
2006, 2007, van empezando a crecer las marchas de 30 a 100, a 200 personas en el planetario de acá. La policía venía, nos decía qué estábamos haciendo, le explicábamos más o menos, y nos daba un espacio de tolerancia de ese día, de esas horas, que podíamos consumir cannabis libremente en el planetario, en la Plaza Pringles, en la Plaza San Martín, cada vez con más personas, pero un espacio de tolerancia, que no era así ni en los barrios de Rosario, ni las víctimas de distintas causas que nosotros teníamos que ir defendiendo en distintas problemáticas. Sucintamente podemos decir que ese colectivo fue creciendo a nivel local, a nivel regional y a nivel en este momento, y logramos presentar proyectos de ley. El momento de auge de esa situación, como para que ustedes entiendan el contexto social, es el 2012, donde se arma toda una cuestión de 9 proyectos de ley, se presenta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores una reforma integral de la ley 23737, que incluía el uso adulto, la despenalización de la tenencia simple, o distintas propuestas, y digo, al final de esa situación, perdimos, serían esas discusiones, porque básicamente lo que era la iglesia, las comunidades terapéuticas, distintas asociaciones plantearon que no había un sistema de salud que pudiese sostener a aquellas personas que fueran a consumir cannabis dentro de este marco regulatorio nuevo, pero para aquellas personas que tenían problemáticas de adicción, no había un sistema de salud acorde para poder abordar las problemáticas de salud para aquellos que incurrieran en una adicción, porque en ese momento no existía la cuestión del consumo problemático. En ese momento, que fue el 2012, todavía la ley de salud mental no había entrado en una verdadera vigencia. Eso es lo que cambia radicalmente también para aquellos que pensamos la salud de una manera integral, el uso de una sustancia psicoactiva como un derecho a la salud también. Tenemos que pensar que estamos excluyendo en toda esta gran discusión la verdadera, o sea, hay 2 verdaderas razones de la prohibición de las sustancias psicoactivas, entre muchísimas otras. La económica, claramente, que es una, porque está prohibido por intereses económicos, porque la mayoría de las drogas psicoactivas están producidas en el límite sur de todo el planeta, y los mayores consumidores y el lavado de dinero está en los países del norte. Lo mismo sucede en los países del norte, son los mayores consumidores de drogas psicoactivas de todo el mundo, Europa y Estados Unidos, y las muertes asociadas a las drogas también están en el lado sur. En eso nunca nos tenemos que olvidar porque es la base. La otra razón fundamental es la psicoactividad. La psicoactividad en el paradigma médico, en el paradigma de la psicología y en distintos espacios, la psicoactividad es considerada, de hecho en el cannabis muchas veces es planteado que cuál es el problema del cannabis, el THC. El THC no es el problema del cannabis, es la psicoactividad del cannabis, que nosotros como desde las asociaciones que participamos todos, es uno de los mayores efectos terapéuticos, y siendo sincero, es la gran mayoría de lo por lo cual se consume el cannabis. Si no fuese psicoactivo el cannabis, no se consumirían las medidas que se consumen. De hecho, el CBD, aquellas personas que tienen un uso médico, lo reconocemos, trabajamos con eso, pero la venta de CBD para fumar es inexistente, solamente para algunas cosas de algún grado médico. No es una utilización cultural de eso. Y el cannabis es conocido por su razón cultural. El reggae, el Bob Marley, el uso en el barrio, es por la psicoactividad. Y ese control sobre la psicoactividad es la verdadera razón de su prohibición, y también la problemática que trae a nivel químico para poder pensar estas cuestiones. Y es qué lugar nosotros, desde la salud, para mí esto es fundamental, y sobre todo desde la interdisciplina, desde la medicina, la psicología, la veo a Mónica, que tantas cromatografías hemos trabajado en conjunto de distintos pacientes, es que si nosotros no pensamos a pensar el THC no como un problema, sino como cuál es el grado y cuál es la necesidad de alteración de la conciencia de los seres humanos, también como una práctica terapéutica, nos vamos a olvidar de mucho. Pero bueno, ese 2012 que no sale por esa razón, voy a usar algo biográfico que no me gusta mucho en las charlas, pero lo voy a utilizar. Yo tomo la decisión de, bueno, si no hay lugares para atender a esas problemáticas de consumo, desde una lógica que no sea las comunidades terapéuticas, el encierro y la abstinencia como una medida para solucionar la problemática, porque la problemática nuevamente es la desaparición de las drogas o la desaparición de la alteración de la conciencia. Básicamente lo que hicimos fue conformar distintos grupos interdisciplinarios para abordar estas problemáticas.
En eso más o menos funcionó. Yo hace 7 años que dirijo el lugar público de la Cedronar, la municipalidad y la provincia, abordajes de consumo, de una lógica de reducción de daños, de respetar la incorporación y la restitución de derechos, y poder pensar que muchas personas que consumen sustancias psicoactivas, existe una gran cantidad de personas que tienen problemáticas y personas que no tienen problemáticas y algunas que deben trabajarlo. Y el reconocimiento de que la prohibición de las drogas o la regulación de todas no va a solucionar el problema. De hecho, nosotros en el dispositivo que trabajamos, que está en Seguí-Rullón, nuestras mayores problemáticas son el alcohol, las pastillas legales, y en todo caso nosotros tenemos mucho trabajo con la comunidad QOM en el Poxirram. Cuestión de que el Poxirram nunca va a ser legalizado o prohibido, porque no es una droga, básicamente, es un medicamento de uso común. Entonces no importa el marco regulatorio de las drogas, nosotros, por ejemplo, en el barrio Toa, estamos trabajando con gente que consume Poxirram, que está por afuera de los marcos regulatorios de la ONU, de la OMS y distintas cuestiones. Entonces, nosotros, ¿qué es un poco lo que queríamos transmitir? Digo, ¿cómo? Pues yo soy parte de una asociación que se llama OPAC, entonces intento hablar así en colectivo. También formo parte, formamos en su momento, antes de que salga la ley uruguaya, asesoramos al gobierno uruguayo también para conformar el proyecto muy interesante que desarrollaron ellos. Y también en este momento estamos en el comité científico, aparte de estar en el comité asesor del Ministerio de Salud para esta nueva ley, en uno específico que se llama regulación legal, o acuerdo para una regulación legal, que somos un comité científico de 50 organizaciones y 30 representantes. Estamos haciendo un marco regulatorio a nivel nacional para una regulación integral del cannabis y otras drogas. ¿Y a qué apuntamos con esto? A ver, ¿cuál es el marco que nosotros tenemos que pensar? Y que yo intentaba pensar acá en la Facultad de Bioquímica, que uno que es psicólogo, la Facultad de Bioquímica, de alguna manera, en la formación misma nos crean de alguna manera un estigma en relación a pensar la medicación, cuáles son los usos, y nosotros particularmente en este tiempo hemos aprendido no solamente del uso adulto y el uso recreativo, sino que aprendimos de alguna manera por demanda de los mismos usuarios y las mismas personas con las cuales nosotros trabajamos, el uso medicinal. Tuvimos que construir los dispositivos para abordar las problemáticas de uso medicinal del cannabis que iban por fuera de estos usos que nosotros teníamos más conocimiento. Empezamos a hacer las extracciones, empezamos a vincularnos con la Facultad de Bioquímica para conocer con las cromatografías cuáles eran específicamente los modos de extracciones, cuáles eran los más eficientes, cómo dosificar. Empezamos a sumar médicos, a sumar antropólogos, a sumar distintos tipos de formaciones para poder generar dispositivos clínicos con una visión. A ver, nosotros por ejemplo hemos ido a muchas conferencias de Mechulán, de las universidades israelitas. No somos tontos, sabemos lo que son las universidades israelitas, el nivel de conocimiento que tienen, el nivel exponencial de financiamiento y distintas cuestiones que tienen. Cuando uno los escucha hablar, en esto sí podemos notar la diferencia entre una salud colectiva latinoamericana con el criterio que tiene y las universidades israelitas. Lo que ellos dicen en su mismo discurso es que ellos están esperando realizar una pastilla que genere que elimine la psicoactividad y que genere un medicamento de calidad, pero que excluya la psicoactividad. Cuestión que nosotros disentimos radicalmente en relación. Nosotros a lo que estamos apuntando como asociación y como colectivo es a modos de extracción asociativos, producidos comunitariamente, en un marco regulatorio que amplíe la producción de fitopreparados, la producción de un conocimiento tanto profesional como para los mismos usuarios del medicamento, incluyan la integralidad de la planta, no el aislamiento de algunas particularidades, de algunas cuestiones. Siempre, como todo mercado, va a haber mercado para todos. Y nosotros acá no somos unos hippies con una bandera verde que decimos, no, lo vamos a salvar a todo con la plantita, fumen y lo vamos a solucionar, y nadie haga ningún medicamento de esto. No, sabemos cómo funciona el mundo, a esta altura somos tontos, pero no tanto, pero sabemos que hay distintos espacios de mercado y que nosotros como asociaciones y como personas que conocemos esta problemática, tenemos que apuntar a la integralidad de la planta, que creemos que es el mejor funcionamiento como tal. Y esto también discutimos muchas veces con distintos profesionales y con la experiencia clínica, que no podemos obviar algo.
hasta ahora toda la experiencia que tiene nuestro país, salvo, digamos, los últimos años, la producción de cannabis, el conocimiento de cannabis, los usuarios terapéuticos, un enorme porcentaje son vinculados a las asociaciones. O sea, el conocimiento técnico, el know-how de nuestro país está hecho por estas asociaciones que cada una de a su manera, más o menos prolijamente, más o menos en vínculo con la universidad, más o menos acotadamente, son los que hemos ido avanzando. Después ya las universidades están tomando la posta y está bien, que de hecho todos los profesionales de las asociaciones, por suerte en su mayoría salimos de la universidad pública, en mi caso también, entonces tenemos que volver a un conocimiento mutuo. Pero lo que nosotros queremos dejar como muy en claro es esto. Nosotros vamos por la integralidad de la planta, por la formación de profesionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un posgrado en la Facultad de Medicina, en la Universidad de San Luis, en la Universidad del Gran Rosario. Es nuestro objetivo conformar dispositivos clínicos en cannabis que incluyan no solamente un médico frente a un paciente, sino un médico de alguna otra interdisciplina. La obtención de estos cannabinoides, nosotros creemos que también tiene que ser producción nacional, tiene que apuntar a pequeñas cooperativas, tiene que tener un conocimiento sobre algunas limitaciones, incluyan y no obvien el país en el que estamos. ¿Cuál es el mayor problemática de los cultivos de cannabis en nuestro país? Y esta es la pregunta que estaba diciendo Agrogenética y todo. En nuestro país no es ni siquiera el clima, no es la tierra, obviamente, es la seguridad. La problemática que nosotros actualmente tenemos son dos. Marco regulatorio, básicamente sobre el recreativo, el uso adulto y todo, que no tenemos un marco regulatorio. Estamos por empezar a tener un marco de producción, porque de alguna manera, y lo vamos a decir claramente en esta charla que somos pocas personas, que hay un cambio de paradigma que tiene que ver con lo económico. Estados Unidos ya decidió que la prohibición del cannabis no es rentable, entonces, de alguna manera, entre los países en general, este paradigma ha cambiado, la prohibición del cannabis va lentamente ir desapareciendo, manejando algunos controles de algunas cuestiones económicas, y en esto nuestro país astutamente avanza en ese sentido, y es el Ejecutivo el que está avanzando. Vamos solamente por las líneas de producción, vamos a hacer muchos vínculos entre la universidad y las asociaciones, vamos por un marco cooperativo que es interesante. Nosotros trabajamos mucho en vínculo con la salud pública de la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque el cannabis de uso terapéutico que le van a tener que encontrar en un mercado, creo que tiene que ser trabajado en conjunto con las universidades públicas y el sistema de salud público, y generar entre ellos medicamentos. En un momento nosotros, la facultad, inclusive pensamos otras alternativas como utilizarlo como medicamento huérfano, creo que se llama, yo no soy específico de la materia, pero fuimos viendo distintos mecanismos, pero creo que a lo que tenemos que apuntar cuando uno piensa en estas problemáticas, y en esta facultad sobre todo, tenemos el cáñamo, que es una producción que está directamente vinculado con la industrial y elimina la psicoactividad, salvo alguna extracción de CBD específica. El producto medicinal, que va a tener que cumplir con normativas específicas de la producción, ya sea de fitopreparados, medicamentos, o el nombre o el marco regulatorio que le encontremos. Y el uso adulto, el desafío que continúa, es de alguna manera lo que vamos a tener que encontrar un marco, pero que vamos a tener que encontrar un marco que exceda el paradigma con el cual nosotros nos estamos manejando en relación a la psicoactividad, en relación al uso del propio cuerpo, en relación a estos mecanismos de control que actualmente ocurren en la ciudad de Rosario y en la ciudad de todo el país, que básicamente nosotros estamos buscando un marco regulatorio para esta sustancia, como nosotros cuando estuvimos con el gobierno uruguayo, básicamente cómo se pensó la problemática. ¿Cuál era la razón por la cual se reguló el cannabis en Uruguay? Para desfinanciar al narcotráfico. Fue una medida de seguridad en su momento. Una medida que el principal argumento que se utilizó en Uruguay para regular el cannabis fue desfinanciar el narcotráfico, producir un cannabis que fuera más barato que el que produce el narcotráfico. A ver, nosotros en ese momento tuvimos que, imagínense que, a ver, como para dar cuestiones, en ese momento no había un conocimiento previo. De hecho, en las personas que nosotros llevamos en conjunto para el gobierno uruguayo para explicar cómo hacer los cultivos, era un ex cultivador del cártel de Sinaloa colombiano, que fue así literalmente porque nosotros lo trabajamos con él, una familia de colombianos cultivadores de viejo tiempo, y creo que intento utilizar estos ejemplos para que entendamos que
es un proceso que tiene una historia muy particular en relación a las prohibiciones, un estigma muy grande en relación a ciertos espacios. Nosotros antes hablábamos de nicho de mercado, en relación a dónde vamos a ubicar un producto. También tenemos que pensar cómo vamos a deconstruir, por ejemplo, en los centros de salud, el uso de cannabis medicinal en los territorios. Cómo, por ejemplo, en los espacios donde trabajamos con consumos problemáticos de sustancias, podemos pensar al aceite de cannabis o al cannabis fumado como una droga para salir de usos compulsivos de otras sustancias. Digamos, por ejemplo, no sé, para salir de la cocaína, alguien puede, o de otra sustancia, utilizar cannabis. Esos son el tipo de construcciones que vamos a tener que hacer. La Facultad de Bioquímica de nuestra ciudad, por suerte, tiene una larga historia con esta sustancia, pero cómo vamos incorporando dentro de todas las currículas la utilización del cannabis de uso medicinal. En la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología no nos enseñan el sistema endocannabinoide, no nos enseñan nada sobre la psicoactividad, y eso son cuestiones que no podemos olvidar. Después, lo otro que no podemos olvidar es que en una salud que se piense territorial, que se piense con los sujetos, vamos a tener que tener en cuenta cuestiones muy prácticas y pragmáticas en relación, por ejemplo, al autocultivo, al uso adulto, al uso recreativo, que son en nuestro territorio y en nuestra ciudad. Uno, de construir los tabúes en relación a los estigmas de los usos. Por ejemplo, nosotros a veces nos reímos, salvo con cuestiones de muy niños o muy ancianos o alguna patología particular, es como que el aceite es bueno y fumar es malo. Cuestiones de que la verdad que la vía de uso del cannabis no varía tanto en su absorción. Sí, es real que cambia y es radical algunos cambios, pero tiene que ver mucho más con una cuestión de un estigma social que con una cuestión clínica, a pesar de que nadie va a recomendar fumar por el hecho de la combustión. Creo que es algo a tener en cuenta. La otra es esto, la seguridad, las problemáticas en nuestra ciudad del narcotráfico van a tener que ser repensadas, y muchas veces podemos pensar, ¿puede una cooperativa, por ejemplo, producir cannabis en nuestra ciudad? Sería interesante. Uno piensa en la zona oeste de Rosario, una cooperativa que trabaje con cannabis, su mayor problemática no va a ser la producción, sino cómo la seguridad de eso se va a obtener, y lo mismo si fuese en la facultad, lo mismo si fuese en un cultivo en Zavalla que tenemos campo, no lo podés hacer así nomás. Entonces esas son cuestiones a tener en cuenta, y eso va a implicar, lo otro en el marco regulatorio, ya termino para que no extender la charla, es que tenemos que pensar modelos de producción que garanticen el uso adulto, y no nos olvidemos de algo, eso va a llegar, y va a llegar porque es el mayor negocio del cannabis. El cannabis, el uso medicinal, tiene un gran espacio de mercado y tiene un gran marco regulatorio que permite ese mercado. Aquellos que hemos ido a Holanda, hemos ido a Estados Unidos, hemos conocido los cultivos de California, de Canadá, es el uso adulto, el uso mayor. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que poner como un límite, decir, no, solo lo medicinal y no el uso adulto. No, es algo que tenemos que deconstruir como profesionales de la salud. La alteración de la conciencia es parte de la historia y de la humanidad y de la salud mental de los sujetos, ya sea con alcohol, ya sea con sustancias reguladas o ya sea con cannabis de uso adulto. Entonces, esa deconstrucción y ese control de biopoder, de alguna manera que nos siguió durante este siglo solamente, pero que está tan presente, es algo que vamos a tener que aprender para poder deconstruir esto. Y la otra gran problemática va a ser cómo nosotros, este cambio en esta sustancia particular, va a afectar las economías del narcotráfico, las economías de pequeños nichos donde sí está el intercambio, donde así hay un producto que tiene una plusvalía enorme. Ustedes piensen que, por ejemplo, yo que tengo el permiso del ReproCam para tener 9 plantas, aproximadamente salieron 2 kilos de flores, son aproximadamente 2 millones de pesos en mi terraza. Lo cual no tiene sentido, o sea, no tiene sentido en relación a la plusvalía, lo que yo gano como profesional, y a distintas cuestiones, pero sí dan el marco de estas cuestiones que realmente son cuestiones de que cuando uno piensa una salud integral, una salud colectiva, van más allá de las cuestiones individuales del sujeto, sino tienen que ver con la comunidad donde están, dónde van a ser producidas, qué vamos a cambiar, y que los efectos de esta regulación no son solo de una sustancia que se incluye en la farmacopea, sino un cambio de paradigma vinculado al control de los cuerpos,
al control de la psicoactividad, los sistemas de producción de un nuevo medicamento que está por fuera de alguna manera de ciertos modelos de producción que están mucho más estandarizados, que en esta gran discusión se está armando de estos marcos regulatorios, por suerte, y veremos, porque esto siempre, todo derecho puede ser retirado, pero han sido las asociaciones, las universidades públicas, y de alguna manera los gobiernos, dentro de todo, no el gobierno anterior, que de alguna manera la ley 27350 la restringió a algunos usos, sino que estamos produciendo de alguna manera, como para mí sucedió en la ley de salud mental, una ley que va a ir un poco más adelante de lo que es la realidad local. O sea, la ley de salud mental, que es una ley divina, no, por ejemplo, plantea cerrar todos los monovalentes. Actualmente no estamos listos para eso, aunque apuntamos a eso. De esta manera nosotros estamos produciendo una ley que va a producir un marco regulatorio para que sean cooperativas las que produzcan estos medicamentos, de alguna manera con alguna cierta ventaja por ciertos grandes monopolios. Pero vamos a tener que ser la universidad y los profesionales de la salud lo que empujemos para sostener eso, porque rápidamente, si no, eso va a ser sustraído por capitales internacionales, van a haber grandes producciones como ocurre en las otras sustancias, las otras producciones de commodities, y creo que ahí tenemos que apuntar nuestros cañones de alguna manera. Y después, con esto cierro absolutamente, creo que es muy particular cómo también en esto nosotros tuvimos que crear, éramos una asociación que teníamos pacientes, tuvimos que crear dispositivos, nos juntamos con la universidad que nos prestó el espacio en ese momento, construimos dispositivos, cambiamos las legislaciones, nos metimos dentro de los espacios de producción de legislación, y ahora estamos formando a los profesionales y trabajando en conjuntos con las universidades a producir conocimiento. Creo que no hubo muchos procesos, particularmente de la salud y de la salud colectiva, que hayan avanzado en ese sentido, donde realmente los que somos profesionales de la salud, médicos, bioquímicos, psicólogos, tuvimos que aprender de los usuarios más que de nuestro conocimiento técnico que nos brindó la universidad, que la legislación que hagamos va a depender mucho si es un medicamento más o si realmente apuntamos a una inclusión de fitopreparados y la incorporación de una planta, un modo nuevo de pensar la salud, un poco más integral, un poco menos específico en los sistemas de dosificación, un poco más pensar cómo las sustancias componen con los cuerpos, y habilitar la psicoactividad como parte de la salud integral de todos los seres vivos, y asimismo podemos cambiar los paradigmas de cómo uno piensa y utiliza una medicina producida en la casa y que en estos momentos consiguen grandes efectos. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos después para seguir la hora después de que termine Mónica. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Mónica. Bueno, hola, quiero agradecerles por la invitación. Veo muchas caras conocidas. Yo les voy a hablar del análisis cromatográfico, lo mío es bastante más duro. Les voy a compartir pantalla. Díganme si la ven. Se ve perfecto. Sí, se ve. Se Sí. Ok. Bueno, ¿cómo? Ah, escuché una voz. Bueno, yo estoy a cargo del laboratorio CEGEM, que es el laboratorio donde se hacen las cromatografías. Contamos con este equipo, que es un cromatógrafo gaseoso, con un detector que es un espectrómetro de masa. Les digo sencillamente, pero como para tener una idea, es una técnica que lo que permite es separar los componentes de una muestra que fue inyectada, y luego en el detector se produce una ionización y fragmentación de cada uno de esos componentes, y esto nos va a dar lo que se llama espectro de masa, que es característico de cada uno de esos compuestos. Por eso sirve como técnica para la identificación de cada compuesto. Vamos a tener lo que se llama el cromatograma, los espectros de masa, y esto luego lo podemos comparar con, si tenemos estándares, habiendo corrido un estándar y viendo que es el mismo espectro,
o con la base de datos que tenga nuestro equipo. Bueno, haciendo un poco de historia, fue en el año 2016 que se acercaron a la facultad, como comentaba Ignacio, la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, AREC, y Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas, que es AUPAC, estas dos asociaciones canábicas de la ciudad, para ver si nosotros podíamos hacer la determinación del perfil de cannabinoides de pacientes que estaban consumiendo los aceites artesanales, o sea, aceites producidos artesanalmente por autocultivo o algún cultivador solidario. También en la facultad funciona lo que se llama la UOF, que es la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia, que es un proyecto del área de farmacia asistencial, conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos, y lo que hace es, tienen un servicio gratuito de asesoramiento a los pacientes, sobre todo a pacientes polimedicados. Bueno, ellos empezaron a tener consultas de pacientes que además de tomar la medicación habitual, sea por motivos de que no estaban teniendo buen éxito o para mejorar su tratamiento, habían comenzado a consumir aceites de cannabis. En general la gente consumía sin asesoramiento médico, en general es por una cosa del boca a boca, internet, ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento que estaba de decano Esteban Serra, dijimos de que podíamos empezar a poner a punto la técnica. Y entonces nos presentamos, o sea, eso nosotros empezamos a trabajar, somos pioneros, somos el primer laboratorio y la primera facultad que empezó a hacer las determinaciones de los aceites de cannabis en el país. Hoy día hay más de 22, 24 laboratorios que los hacen, entre institutos de CONICET, están de CONICET o laboratorios de universidades, pero nosotros seguimos recibiendo muestras de todo el país. Nos presentamos en ese momento a la Secretaría, a un proyecto de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNR, donde íbamos a hacer el análisis químico de los aceites que consumían los pacientes que se acercaban a la UOF o que eran, venían a través de AREC y de AUPAC. Nuestro objetivo era analizar esta composición y tratar de correlacionar los resultados que daban los aceites en cannabinoides con las variables que observaban en el seguimiento farmacoterapéutico los integrantes de la UOF. Se puso a punto en ese año y medio que duró, bueno, pusimos a punto la técnica, se utiliza curva de calibración, en ese momento teníamos un estándar que nos había cedido el LIF, y analizamos, recibimos unas 516 muestras. Lo que nosotros pudimos observar era que siendo, o sea, mayoritaria la consulta de pacientes adultos y adultos mayores, entonces un 80%, y en general entonces un 80% lo que se consulta, o lo que la utilización del aceite de cannabis es por dolor. Dolor oncológico o dolores asociados a fibromialgia, artrosis, o sea, dolores crónicos, que cuando ya los analgésicos no surten ningún efecto y entonces empiezan a tomar aceites de cannabis. Si sacamos las resinas, tenemos los resultados en 491 muestras y lo que se observa es que el THC es el cannabinoide mayoritario que se observan en los aceites, y esto se debe a la genética, como decía Ignacio, o sea, la mayor parte de las genéticas circulantes en la región son genéticas recreativas, por lo tanto ricas en THC.
digamos que la composición de cannabinoides de la planta y luego de los aceites va a depender de la genética de esa planta, no es que uno se transforma en otro, sino que la genética que trae esa planta, si es rica en THC, bueno, nosotros vamos a obtener THC en el aceite. Si vemos los resultados, el 82% de las muestras tenían menos de 1 miligramo por mililitro de concentración de CBD, y tenemos acá un 50% más o menos que tienen THC entre 1 y 5 o mayor de 5. Estos valores, nosotros no podemos decir que no sean terapéuticos, porque no existe una dosis terapéutica en el tratamiento con cannabis, ya que esto va a depender del sistema endocannabinoide de cada paciente y además, dependiendo no solo de la patología, sino del paciente, qué relación se necesite entre THC y CBD, que son los cannabinoides mayoritarios. Pero lo que sí podemos decir es que estos valores están muy por debajo de lo que de los productos estandarizados. Por ejemplo, un aceite de Charlotte tiene 50 miligramos por mililitro. El Sativex también tiene un 57 y 50 de cada uno. Ahora está el Combulifidiol, que también tiene 100 miligramos por mililitro. Muy lejos de lo que tienen los aceites artesanales. A partir del 2019 fue que abrimos en la facultad el servicio a la comunidad. Es un servicio que recibimos muestras los dos primeros viernes de cada mes, y le damos un tubo de Eppendorf y un instructivo y un cuestionario a quienes se acercan a llevar las muestras. De este modo nosotros recibimos las muestras en los tubos de Eppendorf. Hemos elegido este tubo por una cuestión de que tiene un cierre hermético y entonces es mucho más fácil para el transporte cuando nos llegan de afuera, o inclusive para que nos traigan los pacientes. Este es un instructivo donde nosotros, el análisis es confidencial, entonces se explica cómo hacer un código con el que está identificado la muestra, que va a tener el número de muestra que trae ese paciente, o sea, a medida que va trayendo muestra, en lugar de 0,1 va a ser 0,2, 0,3, así sucesivamente. Luego las 2 primeras letras del nombre y las 2 del apellido y la fecha de nacimiento. Ahora la facultad también empezó a hacer desde este año el análisis microbiológico, donde se evalúa si estos aceites cumplen con los requisitos exigidos por la Farmacopea Argentina, y esto lo hace el área de bacteriología y el centro de referencia del CEREMIC, el centro de referencia de micología, y entonces acá también decimos el volumen de muestra que se necesita. Y luego hacemos un cuestionario donde el paciente nos va a dejar la dirección de mail donde va a recibir el informe con el resultado, el código de la muestra, cuál de los análisis quiere realizar, y hacemos una pequeña encuesta sobre la procedencia de la muestra y sobre los motivos del uso. Sobre la procedencia, bueno, esto que decía, de si sabe la genética vegetal, de la materia vegetal que fue utilizado, si lo hizo, si es de una fabricación propia o si es de terceros, si conoce el modo en que fue hecha la extracción, ya que una extracción en frío se supone que vamos a tener más cannabinoides que si la extracción fue hecha con calor. Y los motivos del uso, si conoce si ya tiene un diagnóstico de una enfermedad o es un síntoma o una patología,
si tiene seguimiento médico, si está asesorado por un médico y si va a haber un médico que lo siga en este proceso de tratamiento, eso es muy importante. Y después, bueno, la cantidad de gotas que usa, si siempre utiliza del mismo proveedor y si es que ha tenido alguna mejoría respecto a sus síntomas o su afección. Nosotros hacemos determinación por cromatografía gaseosa. Esto es que los cannabinoides en la planta están en sus formas ácidas y luego se decarboxilan, o sea, se pierde el carboxilo y se van a transformar en las formas decarboxiladas o también se las llama neutras. Y estos son los 6 cannabinoides que nosotros hacemos determinación: el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, el cannabidiol o CBD, el cannabicromeno, cannabigerol, la tetrahidrocannabivarina y el cannabinol. Es a partir del cannabigerol que por las distintas sintasas va a dar lugar a los otros cannabinoides. Por eso es que les decía que no es que uno se transforme en otro, sino que tienen un origen y es a partir de la sintasa. Por eso depende de la genética de la planta qué cannabinoides nosotros vamos a encontrar. Estos de los de más de 100 cannabinoides, nosotros hacemos esta determinación. Y luego lo que sí hacemos cuantificación en miligramo mililitro es de THC y de CBD. Este es nuestro informe, entonces donde está ese contenido relativo entre los 6 estos cannabinoides que les nombré antes, el contenido relativo entre THC y CBD y la cuantificación absoluta en miligramo por mililitro, para lo cual uno tiene que hacer curva de calibración cada vez que hacemos la corrida. Esto es una inscripción que nosotros ponemos en los informes, que siempre sugerimos asistir a una consulta con el médico tratante, y además de que, sobre todo esto de que la facultad realiza estos estudios, pero no somos responsables ni por el uso, ni comercialización u otra utilización de la información que fue consecuencia de este resultado de análisis. Nos ha pasado por ejemplo, alguien que promociona sus aceites en páginas de internet y ponen con el aval de la Universidad Nacional de Rosario, ni siquiera ponen de la Facultad de Bioquímica, sino de la UNR, o que nosotros, como, bueno, también la gente muchas veces en su necesidad, ¿no es cierto?, pregunta si la facultad vende aceite. Entonces siempre recalcar de que nosotros, digamos, analizamos los aceites. Y nuevamente, teniendo desde que comenzó el servicio hasta agosto de este año, tenemos 1.100 muestras hechas, y nuevamente vemos que el porcentaje de CBD, con CBD menor a 1 miligramo mililitro, sigue siendo alrededor del 80%. Acá pasé mal, les pido disculpas, repetí esto y está mal, pero bueno, es lo que se ve, esto ahí lo vamos a ver bien, que tenemos el 78 con menos de 1 y sobre todo, supónganse, el amarillo es aceites que tienen entre 1 y 5 miligramos por mililitro, y los que tienen THC entre 1 y 5 es un porcentaje mucho mayor, ¿no es cierto? 39 a 8. Esto es si tomamos en cuenta los 2 cannabinoides juntos, o sea, donde tenemos que solo el 7% de las muestras tienen THC y CBD entre 1 y 50 miligramos por mililitro. Y que el 41 tienen, sumando ambos, menos de 1 miligramo por mililitro.
O sea, son en general aceites de muy baja concentración. De todas maneras, los médicos, o sea, hay muchas cosas que son muy fraudulentas, porque cuestan muy caras y tienen así muy baja cantidad. En general se espera que los aceites tengan un poco más, pero de todas maneras son los médicos los que van a acompañar, y por eso es tan necesaria la formación. Justamente lo que decía Ignacio, ahora en la UNR tiene el curso, ¿no es cierto?, la diplomatura de cannabis por un lado en el CEI, pero además la Facultad de Medicina tiene el abordaje integral de la planta de cannabis para la salud, que es un posgrado que abarca toda la problemática y es muy importante para formar a los profesionales de la salud, para formarnos todos en esta nueva disciplina, sería casi. Y estos resultados, bueno, destacan la importancia de establecer normas de calidad y que estén reglamentarias en relación al uso medicinal del aceite de cannabis para que sea producto con contenido terapéutico y también sea un producto seguro para los pacientes. Discúlpenme que me olvidé lo fundamental. Que quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, bueno, con Esteban, que fue en el comienzo, y después cuando empezamos con el proyecto de vinculación, con Melina Di Liberto y Renzo Carlucci, y en el servicio que estamos ahora con la doctora Laura Esbetas, el doctor Ignacio Cabezudo y también con Melina Di Liberto. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Moni. Bien. No, y lo que quería, les voy a agregar algo, que es todo un problema. Supónganse esto que hablaba con las cuestiones de las legalizaciones y las leyes y las cosas que nos faltan. Supónganse, hay mucho de que va a haber laboratorios y producción y la calidad y demás, y por ejemplo, tenemos muchísimo problema para comprar estándares y conseguir estándares y que te habiliten la compra de estándares, y una vez que te la habilitaron no conseguís quién te la venda, porque las empresas que antes vendían ahora no tienen la habilitación. Entonces, y para nosotros tener los estándares es fundamental, porque con eso uno puede asegurar una calidad, con eso uno puede avalar que el resultado que uno tiene es válido y tiene eso el producto. Entonces nos falta todavía, creo yo, que caminar un largo camino, y hay que tratar de agilizar y de presionar, pero todos los que pertenecemos a la RACME, que es la Red Argentina de Cannabis Medicinal, yo estoy en la comisión de analítica y tenemos todos estos problemas para poder hacer realmente controles de calidad. Y perdón, antes, quiero así, después ya siguen con la dinámica, que quería agregar algo a lo de Mónica, que siempre tan importante el laburo y ya tiene tantos años, que particularmente la cuestión de que es el uso terapéutico particularmente, es impresionante esto. Las dos cuestiones más importantes son, uno, la diseminación y la generalidad de productos de bajísima calidad o directamente engaños, es impresionante. Y lo otro es también todo un cambio que hay que pensarlo, desde qué lugar, inclusive yo creo que amerita mucho pensamiento si es necesario o no y en qué medida, el acompañamiento clínico médico en todos estos usos, porque sin duda que es necesario, pero también es analizable por qué nosotros, y en esto particularmente, se eliminó en la mayoría de los casos del uso terapéutico al profesional de la salud, de alguna manera por la ilegalidad, porque muchas veces la dificultad, no solo del acceso al profesional de la salud, sino el profesional de la salud, el
paciente supone que le va a decir que no a eso que él desea y que tomó una decisión terapéutica, porque considera que su médico clínico de confianza para todo el resto de las patologías le va a decir que no, entonces toma la decisión solo. Esas son cuestiones para mí súper interesantes para pensar de la salud, y lo otro, esto, y ya cierro, digo, particularmente con la experiencia uruguaya, los dos grandes problemas que hubo, se suponían, pero no sabían que iban a caer con tal fuerza, fue la JIFE, que es la unidad de las Naciones Unidas sobre control específicamente de sustancias, que directamente hizo grandes esfuerzos diplomáticos para sancionar a Uruguay, y el otro, el de los grandes bancos, que cuando muchas de las farmacias tenían la producción de cannabis y tenían sus cuentas en bancos que tienen su sede en Estados Unidos, como ocurre en la mayoría de los bancos que nosotros tenemos, una gran disputa directamente económica en relación a la posibilidad de que sus cuentas sean directamente canceladas por la venta de un producto legal, que en su país era legal, pero no en la sede del banco donde uno tenía la cuenta de la farmacia. Entonces, digo, esas son también discusiones que son muy finas, ¿no?, para estos espacios, pero que entender que los mecanismos de control muchas veces a nivel internacional, cuando uno toma decisiones que por ahí parecería que es una decisión a nivel nacional, aparecen y con fuerza, por más que uno crea que ya el paradigma a nivel internacional cambió, no tanto. Una de las cosas que describía Benjamín con las transacciones que tenía con Colombia. Y me parece que sí es verdad, excede el marco nacional. Mi pregunta es si se puede desarrollar, aún con la nueva ley, el proyecto de ley, perdón, el que está en el Congreso actualmente, si con el nuevo proyecto de ley que no contempla el uso recreativo, si no es si el abordaje legal, los marcos legales no deberían incluir el consumo recreativo para realmente poder trabajar completamente toda la cadena, desde la producción y la comercialización. No es que al prohibir el uso recreativo eso empieza a trabar, que es lo que le pasó en cierta medida a la ley anterior, que si bien era más restrictiva que el proyecto de ley que hay actualmente, no termina trabando un poco las cosas. Y esa pregunta es para Benjamín y también para Ignacio. Sí, Sergio, yo creo que eso tiene que ver con un poco la decisión política de fondo que tomábamos y cómo lo ven el costo político que genera legislar sobre el THC, y si lo quieren asumir o no, y cómo ven la madurez de la sociedad para entrar en ese debate. Por supuesto que si entre nosotros lo discutimos, no hay ninguna duda, incluso que el THC es el mejor negocio desde el punto de vista comercial, industrial, y el uso recreativo, eso no hay ninguna duda, pero, por ejemplo, algo clave y que nosotros estuvimos haciendo muchísima presión y que no lo habían ni hasta contemplado en cierta forma, era el hecho de sacar de la ley de estupefacientes tanto el CBD como el THC. Después tímidamente sacaron el CBD para manejarlo debajo de la ley industrial, pero el THC sigue todavía, cierta forma, vamos a ver cómo se reglamenta, pero con, digamos, desde el Ministerio de Salud, todavía en la órbita de salud, el control. Entonces, esto por supuesto que es un gran limitante para el desarrollo. Por eso yo siempre dije que nuestras leyes tienen que salir a la vanguardia del mundo, no en cola del mundo, porque nosotros después cambiar la ley es muy difícil. Nosotros hemos avanzado sin límites en los cannabinoides y con todos los cannabinoides adentro. Pero bueno, eso tiene que ver con la mirada y el costo político y la decisión política de fondo. No es lo mismo Pepe Mujica en su momento que Alberto Fernández en este momento y que fue Macri en su momento. Así que yo creo que eso está muy atado a ese tipo de discusión. ¿Vos pensás que Sigma tiene prohibida la venta en el país del mix de terpenos, que los terpenos son los mismos que el limonero tiene limoneno, o sea, no son terpenos particulares? Y sin embargo no puede vender porque dice mix de terpenos cannabinoides. Entonces ya no lo puede vender acá en Argentina. Mucho menos si querés comprar una ampolla de THC, ni hablar de THC, pero ni de CBD, ni Delta 8 THC tampoco. O sea, es una traba que tienen enorme. Y eso es
Imagínate, mucho menos, no, es como que casi uno no pudiera hablar del recreativo. Mónica, esas trabas son a nivel nacional. Nacional, a nivel nacional. Ahora, empresas que antes vendían no pueden venderlo. Con la habilitación de la ley 27.350 o algo por el estilo, la ley del estudio del cannabis medicinal, ¿eso no estaría liberado? ¿Eso no debería estar liberado? No, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, que a través de Alejandra Paccioni, tenemos el permiso de manejo de sustancias tóxicas, pero ahora no tenemos quien nos lo venda. Suponete, hay una, ahora que averigüé, Eurolab, que vende, suponete algo que figura en la página $400, termina saliendo $1.330, una ampolla de 1 mililitro. Todos, en general, acá sabemos lo que eso significa, el poco tiempo de eso que dura, y además que llega en septiembre del año que viene con cuestiones así también de que si llega a haber más impuestos, te tenés que hacer cargo vos de pagar más impuestos, o sea que ni siquiera te aseguran que vaya a llegar, no lo tienen. ¿No se puede hacer una importación a través de los organismos científicos? Sí, o sea, comprar... eso es a través de organismos científicos, Adrián. Claro, pero digo, el problema sigue siendo de nuevo la falta de decisión política, porque los organismos que intervienen, por más que la ley diga una cosa, ellos siempre la interpretan de una manera restrictiva. Por ejemplo, en el caso de ANMAT, nosotros, para importar la semilla, estábamos diciendo, en la primera instancia, justamente para evitar inscribirnos como establecimientos de sustancias controladas y para pasar todo ese proceso, solamente estábamos trayendo al principio variedades con CBD para uso industrial de cáñamo. ¿Qué dice la ANMAT con su interpretación restrictiva? Que la ley 27350 habla de cannabis y que la ley de estupefacientes habla de cannabis. Entonces, al no discriminar por cannabinoides, entonces, ¿qué pasa? Tenés una ley, pero por debajo tenés organismos que no dejan que la ley se cumpla. Por eso hace un rato yo decía que cuando quisimos tener acceso a lo que la ley 27350 decía, los organismos no solo estaban a las espaldas de la ley, sino que ponían todas las trabas a vida y por haber para evitar que se pueda tener acceso. Por eso los científicos, el CONICET, incluso ustedes, ni siquiera pueden tener acceso a los patrones para hacer las determinaciones que corresponden en la parte analítica. Nosotros no tenemos acceso a la semilla. Y entonces, ¿qué hace? Se fomenta el mercado negro, se generan enormes expectativas detrás de esta ley industrial, pero si los organismos que están por debajo no reglamentan y no actúan en consecuencia, vamos a tener otro periodo en donde acceder a una licencia va a ser imposible, y cuando se acceda a cumplir con una explotación industrial, también va a ser imposible porque no se va a tener acceso. De hecho, los trámites en INASE para la inscripción de una variedad, por más que Mara Brauer y los legisladores salieron a decir ahora los cultivadores van a poder inscribir su semilla, es mentira, porque el INASE tiene protocolos donde ninguna nativa en Argentina cumple las condiciones para ser inscrita. Entonces nosotros por eso tomamos la CAT 1, 2 y 3, y como son declaraciones juradas, mentimos todo lo que podemos para tratar de encajarla dentro de la descripción del cultivar y tratar de inscribir, ¿para qué? Para generar acceso, por lo menos a una planta legal en Argentina. Porque si vamos del 2017 hasta el momento, el único que tuvo una planta legal fue Jujuy, porque Jujuy le importó en condiciones completamente, o sea, no le importó, la obtuvo en condiciones completamente diferentes, teléfono de por medio. Y ahora que nosotros estamos en teoría bajo un gobierno que promueve el acceso a este tipo de cosas, los organismos, no, por eso nosotros estamos tratando de generar algún tipo de ámbito de discusión, porque no tenemos, por más anuncio y por más ¿cómo se diría?, de moda que está el cannabis, a la hora de investigar o a la hora de acceder siguen las mismas restricciones de siempre. Sí, es gracioso cuando dicen todo lo que van a controlar y cómo va a ser producto controlado. Yo digo, ¿contra qué lo irán a controlar? Porque es una cosa imposible. Además, el ANMAT aún no determinó si es medicamento fitopreparado. Claro. O sea, todavía no se sabe cómo el proyecto que el Ministerio de Salud le mandó para la categoría especial en que podía ser cannabis, lo durmieron,
y todavía, como decís vos, probablemente salga ante fin de año una ley industrial, pero no tenés marco para poner un medicamento en la órbita de una farmacia porque ni siquiera tenés una categoría para el cannabis. Es decir, no podés hacer obviamente el camino de un medicamento formal. Y la verdad que lo que la ley dice es una cosa y después, si no hay decisión política, baje línea los organismos, el tema se complica y va a pasar lo mismo con la ley industrial. Y La una inercia cosa- conservadora, perdón, la inercia conservadora de las instituciones está avalada por la ley de drogas. Totalmente. Ahora, esta misma ley de drogas, la que la charla pasada también era la que confrontaba con la ley de salud mental. Digo, no deberían rever la ley de drogas, que encima es del 89. Me parece que hay algo interesante que a ver, yo creo que siempre como intento volver un poco a esto, yo creo que estamos hablando de cannabis en una charla, en una cátedra, y no lo hacemos de otra sustancia, porque de alguna manera está representado toda la lógica de la prohibición y la gran dificultad y grandes contradicciones que cuando uno va a lo fáctico de lo real, emerge. Digo, no es una problemática exclusiva del cannabis, lo que pasa es que la ley 23737 va para un lado totalmente contradictorio de la ley de salud mental y de esta legislación. Y yo creo, tristemente, salvo que haya un gran cambio, los cambios en la 23737 en algún momento la cambiarán, porque sí, aparte de un Frankenstein jurídico, porque le han ido incorporando cosas que ya no tienen ningún sentido uno encima del otro. Lo que la gran discusión es una disputa de sentido y de paradigmas de abordaje de salud y de control de los cuerpos que realmente ocurren en este campo que son las drogas ilegales, la prohibición de las drogas en su marco general, y grandes, para que se entienda fácilmente, grandes espacios de poder, que puede ser el médico en un momento, el farmacéutico en un momento, en esa discusión de las prohibiciones van entrando y posibilitando más o menos cosas. Yo no creo que el cannabis vayamos a lograr una legislación que sea buena y pura y nos sirva para todos, porque ahora yo cuando vos empezaba la pregunta, Sergio, a mí es súper chistoso muchas veces que cuando estoy atendiendo y anotando gente en el ReproCam, por ejemplo, un paciente que te dice, no sé, yo voy a consumir por glaucoma. Vos te das cuenta, por más que tenga un diagnóstico de glaucoma, por ejemplo, si esa persona fumó, se solucionó su problema de presión ocular, y a los 5 minutos no tiene un problema de presión ocular, pero tiene ganas de ver una serie de Netflix fumando, estaría cometiendo un delito de alguna manera. Porque no estaría utilizando o si, por ejemplo, estuviese con su esposa, por ejemplo, y le diese para fumar, sería, por ejemplo, también en ese sentido un delito. Las plantas mismas, muchas veces, si alguien, un cultivador solidario, por ejemplo, para su abuela, y se queda con parte de esa producción para sí, es ilegal esas flores. Todas esas contradicciones, yo no creo que vayamos a encontrar marcos regulatorios que nos satisfagan a todos, sino que son todas excusas para discutir los marcos regulatorios de todas las sustancias ilegales, y veremos cómo vamos avanzando y retrocediendo en ese sentido, que son avances y retrocesos no lineales. Estos avances que estamos logrando algo con el cannabis, si no obtenemos legislaciones más o menos interesantes, puede venir cualquier gobierno o instituciones más, digamos, de duras o conservadoras, y volver para atrás muy rápidamente, porque realmente todo lo que sostiene el andamiaje legislativo del cannabis es pobre como para ser exagerado.